Bueno, pues para hablar del personaje de doña Lina Simpson, entre que teníamos muchísima información y que es un personaje multifacético, porque aparte de ser misionera, estuvo trabajando como enfermera, como educadora, tuvieron una misión muy grande durante muchos años, don Roberto y ella. Pues para no hacerme tampoco muy extensa, lo que he hecho es dividirlo en dos charlas, en esta y la próxima, y así pues vamos viendo brevemente un poquito y no, también es más ameno. Entonces, hoy vamos a hablar de ella como enfermera y comadrona. Entonces, yo no sé, bueno, supongo... que todos hemos subido al castillo. Entonces, subiendo al castillo, llama la atención la calle Murillo entronca con la calle Doña Lina y no pone apellido ni nada más. Y esto es porque es el típico personaje que no necesita presentación. Es decir, en Águilas, Doña Lina o Lina a secas ha sido conocida siempre por la gran labor que hizo y luego por todo lo que la gente, los abuelos han ido contando a las generaciones actuales. Entonces, este es uno de los personajes más queridos de todos los misioneros que vinieron, no solo por el tiempo, tanto tiempo que estuvieron, sino porque hicieron tantísimas cosas. Claro, cuanto más tiempo está, lógicamente, pues. Entonces, pues se le puso calle Doña Lina. En cambio, por ejemplo, a mí me hace gracia porque a él, a don Robert Simpson, es calle Robert Simpson. Pero ella, bueno, digamos que era la ayuda idónea para don Robert y era muy querida. Aquí estamos viendo, bueno, esta es la casa, el actual propietario nos dejó que hiciéramos una foto. Esta es la puerta original, porque bueno, la casa tiene dos puertas, como estáis viendo tiene una puerta así de hierro fuera, y esta es la puerta original, que veis el escalón así que se ve muy antiguo y tal, que está entreabierta, porque bueno, es lo que siempre estaba así, siempre estaba, ellos tenían siempre la casa abierta para quien lo necesitara, y bueno, la verdad es que el dueño nos dejó hacer fotos y tal, se portó muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con ella, con un poquito para conocerla. Ella, a pesar de ser suiza, se le conoce aquí en Águilas como parte de la colonia británica. Aquí la colonia británica se llamaba pues, a todos los súbditos que venían, fueran ingleses, escoceses, galeses. Don Robert Simpson, por ejemplo, era escocés, pero bueno, como ella venía con él y tal, pues la colonia británica. Y bueno, ella era suiza, nació en el año 1873 en Lausana y era de familia calvinista. Ya sabemos que Juan Calvino era un reformador francés que bueno, adoptó las ideas de Martín Lutero y además pues tuvo una parte muy activa en Francia al principio, cuando era muy joven, y tuvo que huir de Francia y llevó la mayor parte de su obra misionera en Suiza. Estuvo en Estrasburgo, en Berna, en Ginebra y bueno, pues ahí tenemos una de sus frases que lo dice todo, ¿no? Fuera de Cristo no hay nada sino ídolo, y él lo que defendía era la vuelta al Evangelio, la justificación por la gracia, por la fe. Entonces, bueno, su oposición a la Iglesia de Roma en el momento pues le hizo que tuviera que huir de su país y que tuviera que ir moviéndose por diferentes ciudades. Entonces, ella era de familia calvinista y se formó como enfermera. Esto es muy curioso también, lo que vamos a ver ahora.
porque se formó como enfermera en el año 1859 una señora llamada Valérie de Gasparín, que aquí vemos el rótulo de la calle en Ginebra, que la recuerda, y su marido, el conde Agenor de Gasparín, eran un matrimonio luterano franco-suizo, y ellos fundaron la primera escuela laica de enfermería del mundo. Hasta entonces, los enfermos en los hospitales, realmente la enfermería como profesión no existía, tal cual la conocemos hoy, y entonces, pues bueno, eran órdenes monásticas que se encargaban un poco pues, de ayudar a los médicos y de echarle un poquito una mano, ¿no? Entonces vamos a ver a continuación cómo la creación de la enfermería como profesión vino de mujeres cristianas, llenas del amor del Señor en su corazón y de un servicio desinteresado, y no podemos dejar de nombrar a la gran impulsora de la enfermería, que fue Florence Nightingale, que supongo que todos habéis oído hablar de ella. Esta señora nació en Florencia, de ahí su nombre, en Italia, pero ella toda su vida vivió en Londres y además era de familia inglesa. Y vamos porque es muy curioso, a hablar muy brevemente de ella. Ella se formó ayudando a médicos y cirujanos, realmente, pues bueno, ella no era como digamos voluntaria, ¿no?, en esa época. Pero su trabajo cuidando y atendiendo a los enfermos fue tan importante que inspiró a Henry Dunant, que fue el fundador de la Cruz Roja y autor de las propuestas humanitarias adoptadas por la Convención de Ginebra. O sea, esta mujer tuvo una influencia muy grande en esto, en la enfermería. Ella era de fe protestante, reformada, y creía que el Señor la había alcanzado para ser enfermera y para servirle cuidando a los enfermos. Y alcanzó fama mundial, sobre todo por la asistencia a los heridos en la guerra de Crimea. La guerra de Crimea fue una guerra especialmente sangrienta que, por un lado, enfrentó al Imperio ruso y Grecia con el Imperio otomano, Francia y Reino Unido. Bueno, pues fue una guerra muy dura, y a partir de ese momento a ella la conocieron como la Dama de la Lámpara, porque realmente por la noche, todo esto que ahora es tan normal, de los turnos de enfermeras por la noche, pues eso no existía, lógicamente. Entonces ella iba con un farol, aquí arriba estamos viendo una ilustración de ella. Ella iba con un farol de cama en cama, viendo cómo estaba cada enfermo, cada herido, si necesitaban algo. Entonces se le llamó la Dama de la Lámpara. Además, muy curioso, porque sabéis que los médicos cuando se gradúan hacen el juramento hipocrático, que realmente pues es que aceptas el compromiso de que la vida de tus pacientes pues es lo más importante y que vas a hacer todo lo posible para conservarla. Y en enfermería se creó el juramento Nightingale, que hacen los enfermeros al graduarse, que se creó en su honor en el año 1893. Bueno, después de este pequeño paréntesis, para ver cómo fueron mujeres cristianas las que realmente pues dieron ese impulso a lo que es la enfermería de hoy en día, lo cual pues bueno, fue fruto de su fe también. Vamos a seguir con Lina. Bueno, aquí tenemos son unas enfermeras de la época con su uniforme, y esta es la casa natal de la señora esta que os comentaba, de Valérie de Gasparín, que creó la escuela de enfermeras en la SURS, se llamaba, en Lausana, y bueno, pues allí le pusieron esa placa como homenaje porque, bueno, fue muy importante, fue un impulso muy importante para la sanidad. Vale, pues seguimos ya con nuestro tema. Ella, después de graduarse como enfermera y comadrona, pues realizó unas prácticas en la Cruz Roja Suiza, pero sintió el llamamiento del Señor para venir a España como misionera. Entonces fue nombrada jefa de enfermeras del Hospital Evangélico de Barcelona, en la calle Camelia.
que se había fundado en 1891. En la pasada charla estuvimos un poco viendo a este señor de la derecha, Enrique Payne, que era colportor también, una de sus muchas labores como misionero. Estos tres señores, Alexandre Paitats, Robert Simpson, que aquí lo tenemos muy jovencillo, y Enrique Payne, fueron los tres fundadores del Hospital Evangélico de Barcelona, en la calle Camelia, que sigue en la misma ubicación. Arriba tenemos el edificio original del hospital. Hay que decir que al principio ellos empezaron en un piso que alquilaron, porque claro, bueno, los medios tampoco eran muy grandes y tal, y bueno, luego el Señor les fue bendiciendo, les fue ayudando y pudieron construir este edificio. Y aquí abajo tenemos una imagen más actual. Ese edificio, claro, pues ahora es un hospital muy grande y con muchos pabellones y demás. Y bueno, Robert Simpson, al ser arquitecto, pues claro, había proyectado también el edificio, había ayudado con todo el tema este. Bueno, pues coincidieron allí. Don Roberto era viudo. De Don Roberto no vamos a hablar mucho porque hay una charla que más adelante dará nuestra hermana Isa, que es dedicada a su persona y a su obra, y entonces, bueno, no vamos a decir mucho más, simplemente pues que bueno, que se conocen allí en el Hospital Evangélico y se casan. Y estando allí, pues recordamos también en la última charla que el matrimonio Armstrong, que eran los misioneros que en ese momento estaban aquí en Águila, eran mayores, había que hacer viajes a Almendrico, Medrano, toda la zona esta de alrededor, y claro, ellos habían llegado ya a una edad que como solemos decir vulgarmente, no estaban para estos trotes, ¿no? Entonces, conociendo la trayectoria de Robert Simpson, pues le llaman y ellos llegan a Águila en el año 1896. ¿Vale? Vamos a ver un poquito. Bueno, si os acordáis de la foto que hemos visto antes, la fachada de la casa, sí, que realmente la casa la han restaurado, pero se ha conservado, ¿no? Se instalan en la glorieta del muelle. La glorieta del muelle le llamaban a la zona, bueno, ya sabéis, supongo que sabéis dónde está la casa esta, donde está la Casa de Cultura, Francisco Rabal, la puerta principal, las escaleras que suben, sí, ahí está la casa. Los juzgados antiguos, los reyes. Sí, exactamente. Pues eso le llamaban antiguamente la glorieta del muelle. Entonces, bueno, pues ellos se instalan ahí. Aquí tenemos a doña Lina con una de las nenas que tuvieron. Y hay que decir que ellos, a diferencia de los comerciantes y de los profesionales británicos que hablamos en la primera charla, que estaban aquí, que sabemos que formaban un círculo muy cerrado entre ellos, que social y culturalmente ellos no querían tener mucho contacto con los de Águila, simplemente pues tenían una relación laboral, pero que no... Sin embargo, ellos pues adoptaron las costumbres de Águila y, como la foto que poníamos antes era un poco significativa, quisimos poner la puerta así entreabierta porque era como estaba siempre. Oye, o sea, ellos dijeron que su casa estaba abierta para todos los que le necesitaran. Entonces, bueno, ella en Águila hizo una labor sanitaria increíble para la época, porque hay que decir que curaba a todos gratuitamente y además había algunos que estaban desahuciados por los médicos que se dirigían a ella para que le ayudara, sobre todo en temas de enfermedades de la piel. Luego vamos a ahondar un poquito de esto, de la piel y de la vista. Al trabajar mucho aquí en Águila, en las fábricas de esparto, el polvo en suspensión, el afinamiento, estaban muchísimas horas trabajando. Pues eso hacía que fuera un foco de infecciones y sobre todo pues la infección esta del tracoma es muy mala porque si no se trata bien al final provoca ceguera irreversible. Entonces, bueno, pues ahora más adelante hablaremos un poquito más. Ella empezó poniendo inyecciones en la cocina de su casa, inyecciones que daban un poquito de miedo. Y una parte de su cocina, las casas antiguas, ya sabemos, eran casas más grandes, entonces ella la habilitó como dispensario. Entonces ella tenía su pequeño dispensario en la cocina y cuando llegaba alguien, pues
le atendía a ella. Al principio hay que decir que tuvo problemillas, vamos a ver, que no era bien vista por los médicos locales. Claro, imaginaros, ¿no? Ellos eran los médicos de aquí y de pronto pues llega una persona extranjera además y empieza a curar allí en su casa y eso, y claro, no le veían con muy buenos ojos. Pero claro, cuando vieron que ella lo que quería era curar a los pobres, que no cobraba nada y que no tenía ningún ánimo de lucro, dijeron, bueno, esta mujer pues no es competencia para nosotros. Y entonces ella, además por su carácter y porque llevaba en el corazón también el amor del Señor, pues llegó a tener una relación muy cordial con ellos. De hecho, este señor de aquí arriba, que es don Alejandro Santamaría, que es muy conocido aquí en Águilas también, colaboraba con ella, pues dándole, pues, por ejemplo, medicinas que él tenía que le sobraban para el dispensario, en fin, que tuvieron al final una relación muy buena con los médicos de la época. Hay que decir que al mismo tiempo que socorrían a los enfermos, bueno, ellos venían, Robert era arquitecto, venían de una posición económica buena, y entonces era muy común que cuando ella iba también a curar a los enfermos les dejaran un poco de dinero debajo de la almohada, porque bueno, según la situación que veía en cada casa, ¿no? Entonces, bueno, y también participó en remitir a personas de Águilas a hospitales del extranjero, como por ejemplo cuando su panadero contrajo la tuberculosis, que lo mandó a un sanatorio antituberculosis en Suiza. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Hasta el año 1928 Alexander Fleming no se descubre el uso de la penicilina. Aparte de eso, bueno, luego hay que hacer pruebas, pasaron más años, ¿no? Y entonces lo que se hacía en la época era que, como la tuberculosis se contagia por la tos y por el contacto, sobre todo por la saliva, que expulsamos cuando tosemos, estornudamos, entonces lo que se hacía era que a los enfermos de tuberculosis, al no haber otro medio, les aislaban en sanatorios. Aquí tenemos uno de Suiza y aquí tenemos otro aquí a la derecha donde vemos a los pacientes, y le hacían un poco de cura con tipo balneario, con dieta, con aire puro y tal, y así pues conseguían un poco paliarlo. Hay que decir que la tuberculosis hoy en día, es la enfermedad infecciosa más mortífera después del COVID-19 y por delante de enfermedades como el SIDA. O sea que cuando un médico amigo mío decía, cuando la tuberculosis coge un pulmón bien, es muy difícil. Entonces, bueno, pues en esa época era lo que hacían, ¿no? Luego, ella también, como era comadrona, titulada, pues en el área de la mujer introdujo en Águilas el tema de las pautas higiénicas, como lavarse las manos para atender a una parturienta, lavar la ropa de la cama de la madre, del recién nacido, para evitar las fiebres puerperales también, que eso era algo que en algunas zonas de Europa tenía una tasa de mortalidad del 96% en la época. Y bueno, he puesto aquí a este señor porque es curioso y bueno, en el momento nos impactó mucho su historia. No me voy a meter mucho en ella porque no viene a cuento, pero sí decir que este hombre salvó millones de vidas porque descubrió el tema de la asepsia. Es conocido, es un médico húngaro, Ignacy Semmelweis, y se le conoce en su ciudad natal y tiene una estatua como el salvador de madres, porque descubrió que la incidencia de la fiebre puerperal o fiebre del parto se disminuía drásticamente si se lavaban las manos. Y aquí hay un dato súper curioso, y es que claro, los médicos hoy en día hay forenses,
hay ginecólogos, hay diferentes especialidades, pero antiguamente un médico era un médico y atendía todo. Entonces los médicos, pues a lo mejor estaban realizando una autopsia, ellos llevaban unos delantales y pues se iban de la autopsia, de pronto les surgía un parto y se iban. Entonces, claro, imaginaros el tema de los gérmenes, de lavarse las manos, parece una tontería hoy en día, pero en la época pues morían muchísimas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos, eso es muy gracioso porque eso es lo que él llevaba cuando atendía los partos, es como una palangana y tal, portátil, que él lo llevaba cuando iba a atender a algún enfermo, no solo partos, sino a cualquier enfermo. Siempre es muy importante, oye, el tema de esterilizarse, vamos a ver algo. Y bueno, fue sumamente criticado y odiado por sus compañeros y malentendido, y de hecho él murió de una sepsis porque no consiguió, aunque bueno, luego su legado sí es verdad que se conservó, pero fue muy difícil. Y claro, Lina Simpson, al estudiar en Suiza, ya pues todo este tema lo conocía. Y bueno, aquí vamos un poco al meollo del asunto. Imaginaros Águila en la época, sin pisos, sin edificio alto. Ella desde la glorieta del muelle veía, esto es el pico de la Dilica, ¿vale? En esa época se le llamaba las cuevas del Rincón, ¿vale? Y era pues un sitio, pues vivían jornaleros, mendigos, pescadores, prostitutas. Como veis, son casas cuevas, no tenían alcantarillado, no tenían agua, no tenían luz. Y claro, ella los veía desde su casa y claro, se sentía conmovida de ver en qué condiciones estaban esas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues se decidió un día a dirigirse allí y bueno, hay que decir que el primer día la apedrearon. Cuando la vieron, vamos a ver una recreación que hicimos con una actriz de aquí de Águila. Bueno, estas son las casas cuevas, realmente, bueno, pues podéis ver, a ver si se ven todo, no, las condiciones, o sea, era realmente precario, o sea, metido en la cueva y así tal cual, ¿no? Con los niños, con todo. Eso desapareció en los años 50 aproximadamente. Bueno, pues aquí hay una pequeña recreación que hicimos con una actriz de cuando ella se dirigió con su maletín, bien vestida, allí a las cuevas, y la apedrearon, la embarraron, se rieron de ella y le dijeron de todo, ¿no? Pero ella volvió al día siguiente. Se quedaron un poco así, tampoco le dejaron mucho y volvió. Y claro, ya al final ellos dijeron, bueno, esta mujer viene a ayudarnos, viene a hacer algo importante aquí, porque claro, esa persistencia, ¿no? Y la aceptaron y llegó un momento en que ahí se hizo imprescindible y todo el mundo que tenía algún apuro pues acudía a la mujer del pastor, ¿no? Había condiciones de gran necesidad de todas estas familias y entonces, bueno, pues ella les curaba, les ayudaba económicamente y bueno, fue una benefactora muy importante de esta zona de Águilas. Hay una cosa muy curiosa y es que hizo un ungüento que es conocido, aquí también tenemos una recreación que hicimos con la actriz, como la pomada de Doña Lina, y muy popular por sus propiedades curativas precisamente para la enfermedad esta que hemos comentado antes, del tracoma. Entonces había muchísima gente que se desplazaba desde lugares que en la época eran distantes, a ver, claro, ahora lo decimos y tampoco de risa, ¿no? Como Murcia, Almería, Cuevas de Almanzora, Albox, Granada, para poder conseguir esta pomada de Doña Lina, porque era muy buena y para ser vistos por ella, porque la gente se fiaba más a veces de ella que de los propios médicos, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos un poquito
la atención de la época. Claro, mucha gente se preguntará por qué hacía esta mujer estas cosas, ¿no? Y el motivo que le llevó a realizar toda esta obra de beneficencia, sabemos que no fue el afán de protagonismo, sino que ella quería difundir el Evangelio a todas las personas, sin importar la clase, la condición social o económica. Tampoco le movía el hecho de ser recompensada por su buena obra, ya que en la Biblia se enseña claramente que dichas obras no valen de nada delante del Señor. Y yo siempre me gusta terminar con un versículo, y en esta ocasión he elegido por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sabemos que la salvación no es por obras, es un regalo de Dios a través de su Hijo, y este mensaje fue el que impactó a los aguileños que recibieron la ayuda de doña Lina. Ella, lógicamente, no solamente iba y les curaba, sino que les daba el consuelo del Evangelio, de que el Señor tenía un regalo para ellos. A esas personas que vivían en unas condiciones tan precarias les resultaba increíble pensar que Dios tenía un regalo para ellos, ¿no? Se sentían tan, no sé, tan pequeños, y tan desfavorecidos, que realmente para ellos era algo maravilloso el mensaje que esta mujer le llevó, y al mismo tiempo la obra que hizo. Y bueno, sabemos que las obras no son una consecuencia de haber creído en el Señor Jesús, y salen del corazón por querer poner en práctica sus enseñanzas. Y yo creo que esto es con lo que nos tenemos que quedar también de ella, ¿no? De que todo lo que ella hizo por Águilas y todo el trabajo que llevó a cabo, cuando ella podía haber estado pues muy tranquila en su casa, muy cómoda con sus hijos, y que además perdió varios hijos, ella estando aquí en Águilas, que están en el cementerio británico también, que hablaremos en la próxima charla también un poquito de eso. Pues bueno, y lo hizo pues por amor al Señor y por llevar el Evangelio a estas personas y llevarle un poquito de consuelo y de ayuda. Y bueno, pues es una bendición decir que haber podido conocer la historia de esta mujer, porque tenemos mucho que aprender de ella, y poner en práctica nuestra fe como hizo ella. Y bueno, pues este sería el final de la charla de hoy, por no alargarnos mucho, y bueno, pues ya está. Muchas gracias.